Imagínate que ahorras durante años para comprarte el auto de tus sueños y cuando por fin lo tienes, descubres que en Estados Unidos está completamente prohibido. No lo puedes registrar, no lo puedes asegurar y si lo conduces, podrías terminar con el auto confiscado por el gobierno. Suena absurdo, ¿verdad? Pues no solo es real, también es más común de lo que crees. Hoy te voy a contar la historia de 5 autos legendarios que están vetados en Estados Unidos. Algunos por ser demasiado rápidos, otros por ser demasiado adelantados a su época y otros simplemente porque la ley no sabe qué hacer con ellos. Cuando pensamos en autos prohibidos, la mayoría imagina máquinas de carreras ilegales o prototipos experimentales que nunca debieron salir de la fábrica. Pero la realidad es mucho más extraña. Hay autos completamente funcionales, seguros en sus países de origen y admirados por millones que simplemente no pueden pisar suelo estadounidense. Y no hablamos de restricciones temporales o permisos especiales. Hablamos de prohibiciones absolutas, definitivas, sin posibilidad de negociación. La razón detrás de estos vetos varía enormemente. Lo fascinante aquí es que Estados Unidos, siendo uno de los mercados automotrices más grandes del planeta, también es uno de los más restrictivos. Mientras en Europa o Japón ciertos modelos circulan sin mayor problema, en territorio americano son considerados inadmisibles. Y cuando digo inadmisible, no me refiero a que sea complicado registrarlos. Me refiero a que literalmente las autoridades pueden detener el vehículo, confiscarlo y en algunos casos extremos, destruirlo frente a tus ojos. El primer auto de esta lista es probablemente el más doloroso para los fanáticos del tuning y la cultura JDM. Hablamos de una leyenda japonesa que dominó circuitos, videojuegos y el imaginario colectivo de toda una generación. Estamos hablando del Nissan Skyline GT-RR 34, específicamente las versiones fabricadas entre 1999 y 2002. Este modelo no necesita presentación entre los entusiastas. Fue el rey indiscutible de las calles japonesas, el protagonista de innumerables películas de acción y el sueño húmedo de cualquiera que alguna vez jugó Gran Turismo. Pero en Estados Unidos, este monstruo de tecnología está clasificado como ilegal para uso en vías públicas. ¿La razón oficial? No cumple con los estándares federales de seguridad ni con las regulaciones ambientales de la EPA. Pero la razón real es mucho más profunda. El R34 nunca fue diseñado pensando en el mercado estadounidense. Nissan nunca invirtió en homologarlo, nunca adaptó sus sistemas de emisiones, nunca modificó su estructura para pasar las pruebas de choque requeridas por Lanza. Simplemente era un auto hecho para Japón, y punto. Pero claro, eso no detuvo a nadie. Durante años, importadores ilegales trajeron cientos de R34 al país mediante operaciones turbias, documentos falsificados y registros fraudulentos. Algunos compradores pagaban hasta $100,000 por un auto que en Japón costaba la mitad. Y muchos de esos compradores terminaron devastados cuando agentes federales tocaron a su puerta con una orden de confiscación. Porque aquí viene lo brutal. Cuando las autoridades descubren un R34 ilegal, no te dan opción de exportarlo de vuelta. No te permiten guardarlo en un garaje privado. Lo destruyen. Literalmente lo aplastan o lo cortan en pedazos. Y hay videos de esto en internet que son dolorosos de ver. Máquinas impecables, restauradas con amor y dinero, convertidas en chatarra por decisión burocrática. Ahora bien, existe una escapatoria legal. La famosa regla de los 25 años. Esta norma permite importar vehículos que sean considerados clásicos si ya pasaron más de 2 décadas y media desde su fabricación. Eso significa que desde 2024, los primeros R34 de 1999 finalmente pueden entrar de forma legal. Pero el proceso sigue siendo complicado, costoso y lleno de trámites que pueden tardar meses. Y aquí está lo irónico del asunto. Mientras el R34 estuvo prohibido, su valor se disparó hasta niveles ridículos.
Hoy en día, un ejemplar bien conservado puede costar más de $200.000. Algunos modelos especiales como el Dispatch Tuner han alcanzado cifras cercanas al $500,000. Todo porque durante años fueron inaccesibles en el mercado más grande del mundo. Entonces sí, puedes tener un R34 en Estados Unidos ahora. Pero solo si tienes paciencia, dinero y estás dispuesto a esperar a que el auto cumpla su cuarto de siglo. Mientras tanto, miles de fanáticos siguen soñando con ese rugido del RB26D y esas luces traseras redondas que nunca podrán tener legalmente en su cochera. Pasemos ahora al segundo auto de esta lista. Y este es completamente diferente. No hablamos de un deportivo japonés accesible. Hablamos de un hiperdeportivo británico tan exclusivo, tan extremo, que incluso en su país de origen era considerado excesivo. Un auto que nació para competir pero que algunos locos quisieron llevar a la calle. Y ese fue su error. El TDR Cervera Speed 12 es probablemente uno de los autos más salvajes jamás concebidos. Imagina un motor V12 de 7 litros capaz de producir más de 800 caballos de fuerza en una época donde eso era absolutamente demencial. Estamos hablando de finales de los años 90, cuando la mayoría de los superdeportivos apenas rozaban los 500. Este monstruo los dejaba en ridículo. Pero la locura no terminaba en el motor. TVR, esa pequeña marca británica conocida por hacer autos sin frenos ABS, sin control de tracción y sin ningún tipo de ayuda electrónica, decidió llevar esa filosofía al extremo con el Cervera Speed 12. El resultado fue un auto tan violento, tan indomable, que su propio creador, Peter Wheeler, decidió cancelar su producción después de manejarlo. Dijo que era demasiado peligroso incluso para él. Solo se fabricó un puñado de unidades. Algunos dicen que fueron 3, otros hablan de 5. La cifra exacta es un misterio porque TVR nunca llevó registros formales. Lo que sí sabemos es que ninguno de esos autos podía circular legalmente en Estados Unidos. Las razones son obvias. Sin airbags, sin sistemas de seguridad pasiva, sin homologación de emisiones y con un nivel de potencia que superaba cualquier estándar razonable. Además, el Cervera Speed 12 tenía un problema adicional. Su construcción artesanal significaba que cada auto era ligeramente diferente del otro. No había dos unidades idénticas, lo cual hacía imposible someterlo a pruebas estandarizadas. Y sin esas pruebas, Lancia simplemente no tenía forma de certificarlo como seguro. Entonces, ¿qué pasó con esos pocos ejemplares? La mayoría terminó en colecciones privadas en Europa, donde las leyes son un poco más flexibles con autos de producción limitada. Uno de ellos supuestamente está en manos de un jeque en Medio Oriente que nunca lo ha conducido. Otro fue vendido en subasta por una cifra nunca revelada oficialmente. Y el resto, bueno, nadie sabe realmente dónde están. Lo fascinante del Cervera Speed 12 es que representa una era que ya no existe. Una época donde algunos fabricantes todavía creían que la velocidad pura y el riesgo extremo eran vendibles. Hoy en día, ninguna marca se atrevería a lanzar algo así. Las demandas legales, la presión mediática y las regulaciones gubernamentales lo harían imposible. Por eso este auto no solo está prohibido en Estados Unidos, está prohibido en el tiempo mismo. Ahora vamos con el tercer auto de la lista. Y este es especialmente doloroso porque no es un caso de exceso de potencia o diseño radical. Es el caso contrario. Un auto prohibido por ser demasiado simple, demasiado honesto, demasiado puro. Un vehículo que decidió regresar a lo esencial en una época donde todos querían más lujos, más pantallas, más tecnología. El Smart Roadster fue lanzado en 2003 como un pequeño deportivo de 2 plazas construido sobre la misma plataforma del Smart Fortwo. La idea era brillante. Tomar ese diminuto chasis, añadirle una carrocería más baja y deportiva, quitarle peso innecesario y crear algo divertido de manejar sin gastar una fortuna. Y funcionó.
En Europa se vendió bastante bien durante sus 3 años de producción. Pero en Estados Unidos nunca tuvo oportunidad. El problema no era su tamaño, aunque claramente era ridículamente pequeño. El problema era su motor. Un 3 cilindros turbo de apenas 0.7 litros que producía solo 82 caballos de fuerza. Eso en carreteras europeas estaba bien. En autopistas estadounidenses donde los pickups pesan 3 toneladas y circulan a 130 kilómetros por hora, era una receta para el desastre. Además, el Smart Roadster carecía de elementos básicos de seguridad exigidos en Estados Unidos. No tenía barras laterales reforzadas en las puertas. No contaba con zonas de deformación programadas suficientes. Y su estructura ligera, aunque eficiente en consumo, no cumplía con los estándares de protección en colisiones frontales y laterales establecidos por la ley federal. Pero hay otro factor que pocas personas mencionan. Smart, como marca, tuvo una entrada muy complicada al mercado estadounidense. Tardaron años en establecer una red de distribución confiable. Y cuando finalmente lo lograron, decidieron enfocarse únicamente en el Ford Two como vehículo urbano de nicho. Lanzar el Roadster habría requerido una inversión enorme en homologación, marketing y soporte técnico que simplemente no justificaba el riesgo. Entonces el Smart Roadster quedó como un auto exclusivo de Europa y algunos mercados asiáticos. En Estados Unidos, verlo es casi imposible. Algunos coleccionistas han logrado importar unidades bajo esquemas especiales de vehículos de exhibición, pero no pueden circular libremente. Son básicamente juguetes de garaje que solo salen en eventos privados. Y lo curioso es que este auto representa exactamente lo opuesto a los superdeportivos prohibidos que vimos antes. No era rápido, no era lujoso, no era tecnológicamente avanzado. Era simple, accesible y honesto. Pero esa simplicidad fue su condena. Porque en un mercado obsesionado con la seguridad, cualquier cosa que no tenga 6 airbags y control de estabilidad es vista como inaceptable. El cuarto auto de esta lista probablemente te sorprenda. Porque no es una rareza europea ni un experimento japonés. Es un vehículo estadounidense, fabricado en suelo americano, que irónicamente terminó prohibido en su propio país. Y la razón es tan absurda que parece chiste, pero te aseguro que no lo es. Hablamos del Hummer H1 Alpha, específicamente las versiones fabricadas después de 2006 cuando General Motors decidió actualizar el modelo con un motor Duramax diésel. Espera, ¿cómo puede estar prohibido un Hummer en Estados Unidos? Bueno, técnicamente no está prohibido para siempre, pero sí quedó atrapado en un limbo legal muy complicado. El problema surgió con las regulaciones de emisiones diésel que se endurecieron drásticamente en 2007. El motor Duramax del H1 Alpha, aunque potente y confiable, no cumplía con los nuevos estándares de partículas y óxidos de nitrógeno. GM intentó modificarlo, pero el costo de actualizar un vehículo que ya vendía en cantidades mínimas no tenía sentido comercial. Entonces tomaron una decisión radical. Cancelaron la producción del H1 en 2006, justo antes de que las nuevas reglas entraran en vigor. Eso significa que todos los H1 Alpha que existen son modelos 2006 o anteriores. Y aquí viene lo interesante. Esos vehículos están permitidos porque fueron vendidos antes del cambio regulatorio. Pero cualquier intento de importar uno usado desde otro país o de modificar uno existente con partes no certificadas choca contra la pared de la EPA. Además, el H1 tiene otro problema. Su peso extremo y su consumo absurdo de combustible lo hacen incompatible con los estándares café de economía promedio de flota que los fabricantes deben cumplir. Cada H1 vendido arrastraba hacia abajo los promedios de GM, obligándolos a compensar con autos más eficientes. Eventualmente, el costo político y económico de mantenerlo en catálogo superó cualquier beneficio. Entonces sí, puedes tener un H1 Alpha en Estados Unidos si compraste uno nuevo antes de 2006 o si adquieres uno usado que ya esté registrado.
Pero no puedes importar uno nuevo, no puedes traer versiones extranjeras y no puedes hacer modificaciones significativas sin enfrentarte a sanciones federales. Es un auto atrapado en el tiempo, congelado en su última versión legal. Y lo irónico aquí es brutal. Un vehículo diseñado originalmente para el ejército estadounidense, construido para terrenos imposibles y condiciones extremas, terminó siendo víctima de las mismas regulaciones ambientales que surgieron en parte por culpa de vehículos como él. Es casi poético. Finalmente llegamos al quinto y último auto de esta lista. Y este es especial porque no es un caso de prohibición total como los anteriores. Es algo mucho más extraño. Un auto que técnicamente puede existir en Estados Unidos, pero solo bajo condiciones tan restrictivas que básicamente es inaccesible para cualquier persona normal. Estamos hablando del Renault Sport Clio V6 Phase 2. Este pequeño hatch francés es una leyenda en Europa. Imagina un Clio compacto al que le quitaron los asientos traseros, movieron el motor de adelante hacia atrás, justo detrás del conductor, y le pusieron un V6 de 3.0 litros atmosférico. El resultado es un auto de tracción trasera, motor central, completamente desquiciado. En pista, el Clio V6 era una bestia. Podía humillar a deportivos mucho más caros gracias a su distribución de peso perfecta y su manejo nervioso. Pero en la calle era impredecible, difícil de controlar y francamente peligroso si no sabías lo que estabas haciendo. Y ahí empezó el problema con Estados Unidos. Renault nunca oficializó su venta en territorio americano. Las razones son varias. Primero, Renault como marca abandonó el mercado estadounidense en 1987 después de años de fracasos comerciales. Regresar solo para vender un modelo de nicho ultra especializado no tenía sentido financiero. Segundo, homologar el Clio V6 habría requerido modificaciones enormes en estructura, emisiones y seguridad. Pero algunos fanáticos encontraron una forma de traerlos. Usando la misma regla de los 25 años que mencionamos con el Skyline, lograron importar unidades fabricadas en 1999. Sin embargo, aquí surge un problema técnico. El Clio V6 Phase 2, que es la versión mejorada y más deseable, se fabricó desde 2003. Eso significa que recién en 2028 podrá importarse legalmente. Mientras tanto, las pocas unidades que lograron entrar están bajo un estatus legal gris. Algunas fueron registradas como autos de exhibición. Otras usan permisos temporales que deben renovarse constantemente. Y hay casos donde propietarios en estados fronterizos con Canadá han logrado esquemas creativos aprovechando diferencias regulatorias entre ambos países. Pero la realidad es que conducir un Clio V6 en Estados Unidos es vivir en incertidumbre permanente. Cualquier control policial puede convertirse en un problema. Cualquier inspector de tránsito puede cuestionar tu documentación. Y si tienes un accidente, tu aseguradora probablemente rechace cualquier reclamo al descubrir que el vehículo no debería estar circulando. Lo más frustrante de todo esto es que el Clio V6 representa exactamente el tipo de auto que los entusiastas estadounidenses adoran. Es raro, es emocionante, tiene un motor atmosférico en una era de turbos y ofrece una experiencia de manejo completamente única. Pero las barreras legales lo hacen prácticamente imposible de disfrutar. Ahora bien, después de ver estos 5 autos prohibidos, es importante aclarar algo. Estas prohibiciones no son caprichos arbitrarios. Detrás de cada una hay razones legítimas relacionadas con seguridad pública, protección ambiental y estándares de calidad. El problema es que muchas veces esas reglas fueron escritas pensando en vehículos convencionales y cuando aparece algo diferente, el sistema no sabe cómo procesarlo. Entonces quedamos en este limbo extraño donde la innovación choca contra la burocracia. Donde autos increíbles quedan atrapados en regulaciones que nunca contemplaron su existencia. Y donde los fanáticos deben elegir entre resignarse o arriesgarse a consecuencias legales graves. ¿Significa esto que las leyes deberían ser más flexibles? Quizá.
Pero también es cierto que esas mismas regulaciones han salvado innumerables vidas al forzar mejoras en seguridad vehicular. Es un balance complicado entre libertad individual y protección colectiva. Y honestamente, no hay respuestas fáciles. Lo que sí está claro es que estos 5 autos prohibidos se han convertido en símbolos de lo inalcanzable. Son deseos mecánicos que solo podemos admirar desde lejos, ya sea en videos de YouTube, en páginas de subastas europeas o en nuestros sueños de coleccionista. Y tal vez, solo tal vez, esa distancia es lo que los hace aún más especiales. Ahora cuéntame tú. ¿Cuál de estos autos te duele más no poder tener? ¿Te arriesgarías a importar uno ilegalmente o prefieres respetar las reglas aunque duelan? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer sus historias. Y si conoces algún otro auto prohibido que debí incluir en esta lista, también compártelo. Siempre hay más historias enterradas esperando ser contadas.